Mi mamá gritó, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa es de tu hermana ahora. No discutí, simplemente me quedé en silencio y me preparé. 2 días después, cuando mi hermana entró, deseó no haber puesto un pie adentro. Soy Sofía, tengo 30 años y soy ingeniera de software. Nuestra casa familiar en Puebla, donde vivía con mis padres, siempre lo había sido todo para mí. Había puesto mi corazón en este lugar, creyendo que sería para siempre mi único refugio seguro. Cada pared, cada puerta, llevaba el peso de mis esfuerzos y los sueños que nutrí durante años. Entonces, en la cena, mi madre golpeó su tenedor contra la mesa. El sonido atravesó la habitación como si se dictara una sentencia. Tienes 48 horas para sacar tus cosas, gritó. Esa casa es de tu hermana ahora. Mi padre solo asintió, con los ojos fijos en su plato. Y a mi hermana, que había estado viviendo lejos en Monterrey, sin importarle apenas esta casa, de repente se lo entregaron todo. Miré alrededor de la casa, recordando cómo había cargado con su peso, cuidado cada rincón y la había mantenido en pie como un verdadero hogar. Todos esos sacrificios, todo ese esfuerzo, borrados en una sola frase cruel. La que no dio nada fue recompensada con todo, mientras que a mí me desecharon como si nunca hubiera pertenecido. Me quedé helada. Mi corazón latía salvajemente. El aire era denso y sofocante. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero discutir no tenía sentido. Me levanté en silencio, fui a mi habitación, agarré mi teléfono con fuerza y comencé a planear algo que nunca verían venir. Pensaron que simplemente me iría. Se equivocaban. En 48 horas, cuando mi hermana entrara en esa casa, desearía no haberlo hecho nunca. Antes de continuar, quiero saber, ¿qué hora es ahora mismo y desde qué ciudad están viendo esto? Dejen un comentario para que pueda ver hasta dónde ha viajado mi historia. A la mañana siguiente, me desperté en nuestra casa de Puebla, con el peso de las palabras de mi madre todavía presente. Había pasado años haciendo de esta casa la nuestra, creyendo que era una promesa compartida. Viviendo con mis padres, había asumido sus cargas, invirtiendo mi corazón y mis ahorros en cada rincón. Después de su crisis financiera hace 5 años, di un paso al frente. Mi trabajo de ingeniera de software pagaba bien, así que cubrí la hipoteca 1.500.000 pesos en 3 años cuando ellos no podían. No lo dudé. Este era nuestro hogar, donde había crecido, donde cada recuerdo se sentía sagrado. Todavía recuerdo el día que el banco llamó, amenazando con el embargo. Mi padre se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las hands, los papeles esparcidos. Mi madre caminaba de un lado a otro, con la voz tensa por la preocupación. Vamos a perderlo todo, dijo. No podía permitir que eso sucediera. Vacié mis ahorros, trabajé horas extras y pagué el préstamo. El alivio en sus rostros hizo que valiera la pena. O eso pensaba. Pinté la sala de estar de un beige cálido, reemplacé las tablas del suelo deformadas y arreglé las escaleras que crujían. Cada clavo que martillaba se sentía como una promesa de mantenernos unidos. Mi hermana, sin embargo, era un fantasma. Viviendo en Monterrey, llamaba quizás 2 veces al año, siempre demasiado ocupada con su trabajo de marketing. Cuando mencioné la hipoteca, se rió. Ese es tu asunto, Sofía, dijo una vez, con la voz cargada de desdén. Le envié fotos de la nueva sala de estar, cortinas nuevas, un sofá de felpa para el que había ahorrado. No respondió. Me dije a mí misma que no importaba. Lo estaba haciendo por nosotros, por la familia. Caminaba por la casa de noche, tocando las paredes que había pintado, sintiendo que eran mías. Pero había grietas bajo la superficie. Mis padres se apoyaban en mí cada año más. Mi madre pedía solo una pequeña ayuda con las facturas, y yo las cubría. Mi padre dejó de trabajar después de un despido, y yo pagué las reparaciones de su coche. No me importaba, al menos no entonces. Pensaba que éramos un equipo. Me sentaba en la sala de estar, la que había hecho acogedora con cojines y una alfombra, e imaginaba envejecer aquí, quizás criar a mis propios hijos algún día. La casa no era solo un edificio, era mi prueba de que podía mantener las cosas unidas. Mirando hacia atrás, no vi las señales. Las llamadas de mi madre a mi hermana se hicieron más largas, su tono más suave que conmigo.
Mi padre mencionaba la vida de ella en Monterrey, su éxito, con un orgullo que nunca escuché para mí. Lo ignoré, me dije que era normal. Eran mis padres. Nunca me echarían. Pero la cena de anoche me demostró lo equivocada que estaba. Su decisión de entregar la casa a mi hermana no era solo injusta. Era una bofetada en la cara. Cada peso que había gastado, cada hora que había trabajado, se sentía robado. Fui a la sala de estar, mirando el sofá que había comprado. No era solo un mueble, era mío, pagado con mis cheques de horas extras. La televisión, la lavadora, las cortinas, todo mío. Si me querían fuera, me aseguraría de que sintieran lo que yo había dado. Mi hermana no había movido un dedo, pero iba a entrar en una casa que yo había construido. No si yo podía evitarlo. Saqué mi computadora portátil, con las manos firmes ahora. No iba a suplicar ni a llorar. Les mostraría exactamente lo que estaban desechando. A primera hora de la tarde, necesitaba respuestas. Así que llamé a Cristina, mi mejor amiga desde nuestros días universitarios en la ULAP. Ahora es abogada, con una mente aguda y una actitud sensata y directa, siempre mi persona de confianza cuando la vida se complica. Sentada en mi cama, rodeada de las paredes familiares de nuestra casa en Puebla, le conté todo el caos de la noche anterior. Le conté cómo mi madre había golpeado el tenedor, su voz cortando el aire con ese ultimátum de 48 horas, y cómo mi padre se quedó sentado en silencio, permitiendo que le entregara la casa a mi hermana. Cristina no interrumpió, solo escuchó, su enfoque tranquilo me dio estabilidad. ¿Tienes algún papel legal de la casa?, preguntó, con un tono totalmente profesional. ¿Algo de tus padres o de antes de ellos? Mencioné a mi abuelo, que había sido el dueño de este lugar antes de fallecer hace 2 años. Siempre había pensado que la casa pasó a mis padres después de su muerte. Cristina se quedó en silencio por un momento. Dame una hora, dijo. Voy a comprobar algo. Pasé esa hora inquieta, caminando por el pasillo, con la mente a toda velocidad. El rostro de mi abuelo no dejaba de aparecer en mi cabeza, sus manos curtidas, su voz grave contándome historias en el porche delantero sobre cómo construyó esta casa ladrillo a ladrillo. Me miraba, sus ojos se arrugaban y decía, Sofía, este lugar siempre será tuyo. Yo sonreía, pensando que era solo su manera de hacerme sentir especial. Ahora, no estaba tan segura. Rebusqué en una caja vieja en mi armario, sacando fotos de él de pie junto al roble en el patio, con su brazo a mi alrededor. El recuerdo dolía, agudo y crudo, sabiendo que mis padres lo habían ignorado todo. Cristina volvió a llamar, con la voz tensa por la urgencia. Sofía, no vas a creer esto. Había contactado a un colega de derecho sucesorio y rastreado el testamento de mi abuelo en el registro público de la propiedad del Estado de Puebla. Mis padres nunca lo habían mencionado, ni una sola vez. Cristina leyó el documento por teléfono, cada palabra golpeando como un martillo. Mi abuelo me había dejado la casa a mí, solo a mí. No a mis padres, no a mi hermana. El testamento estaba firmado, notarizado y archivado 3 años antes de su muerte, nombrándome como la única heredera de la propiedad de Puebla. Me dejé caer en la cama, con las manos temblando. ¿Cómo es que no lo sabía?, susurré. La voz de Cristina se volvió fría. Tus padres tuvieron acceso al testamento. Eligieron ocultártelo. La verdad fue un puñetazo en el estómago. Mi padre y mi madre, las personas en las que había confiado toda mi vida, habían ocultado el último deseo de mi abuelo para darle la casa a mi hermana. Lo vi todo claro ahora, sus largas llamadas telefónicas con ella, su orgullo por su vida en Monterrey, su silencio sobre mis sacrificios. Me habían visto invertir 1.500.000 pesos en este lugar, arreglar cada pieza rota, y aún así planeaban entregárselo a alguien que no había puesto un pie aquí en años. Mi pecho se oprimió, una mezcla de ira y dolor. Esto no era solo injusticia. Era una puñalada por la espalda deliberada, una traición a todo lo que había creído sobre la familia. Me puse de pie, con la mandíbula apretada, y fui a la cocina. La vieja taza de café de mi abuelo estaba en la encimera, una reliquia desconchada que había conservado. Sosteniéndola, recordé su promesa, su fe en mí. Habían intentado borrar eso, reescribir su legado por sus propias razones. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermana tenía una familia?
¿Porque pensaban que yo simplemente lo aceptaría? No estaba segura, pero no importaba. Habían cruzado una línea, y no iba a dejar que ganaran. Cristina interrumpió mis pensamientos. Este testamento es inamovible, Sofía dijo. Tienes derechos legales sobre la casa. Podemos impugnar esto. Sus palabras fueron como un salvavidas, sacándome de la niebla. Aún no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no me iba a ir. Cogí un cuaderno del cajón, mis manos más firmes ahora, y comencé a listar todo lo que podía usar, extractos bancarios, recibos, pruebas de mis contribuciones. Cristina prometió reunirse conmigo a la mañana siguiente para trazar nuestras opciones. Mencionó algunos pasos legales que podíamos tomar, como presentar una reclamación para hacer cumplir el testamento, pero necesitábamos actuar rápido. Mis padres pensaban que me habían tomado por sorpresa, que empacaría y me iría. No tenían idea de lo que era capaz de hacer. Me senté a la mesa, bolígrafo en mano, lista para luchar por lo que era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con mi cuaderno todavía abierto de la planificación de anoche. Mis padres se habían ido a visitar a unos amigos en Cholula, dejando la casa en silencio. Me paré en la sala de estar, mirando el sofá que había comprado con mi primer gran sueldo, una pieza de felpa gris para la que tardé meses en ahorrar. Si me obligaban a irme, no iba a dejar mis cosas para que mi hermana las reclamara. Cogí un bolígrafo y empecé a listar cada artículo que había pagado, la televisión de pantalla plana montada en la pared, la lavadora de acero inoxidable en el sótano, las cortinas que había elegido para combinar con la pintura beige que yo misma había aplicado. Cada artículo se sentía como una parte de mí, una prueba de mis años manteniendo viva esta casa. Llamé a Cristina para finalizar nuestra estrategia legal. Ya estaba en su oficina, su voz nítida por teléfono. Presentaremos una reclamación para hacer cumplir el testamento de tu abuelo, dijo. Es sencillo, pero necesitamos pruebas de tus contribuciones. Saqué una carpeta llena de recibos, cada compra, cada reparación, cada peso que había gastado. Cristina sugirió obtener una declaración jurada notariada para documentar mi papel financiero, y acordamos reunirnos más tarde para firmarla. Sentí una oleada de control, como si finalmente estuviera recuperando lo que era mío. Pero primero, necesitaba asegurar mis pertenencias. Busqué en línea empresas de mudanzas en Puebla y encontré a Mudanzas El Popo, una compañía local con buenas críticas. Llamé y hablé con un tipo llamado Tomás, explicándole que necesitaba un trabajo urgente. ¿Pueden hacerlo hoy?, pregunté, con voz firme. Dudó, luego accedió a enviar un camión para el mediodía. Le di la lista, la televisión, el sofá, la lavadora, algunos artículos más pequeños como el microondas y la cómoda de mi dormitorio. Esto es propiedad personal, le dije. Me llevo lo que es mío. Tomás no hizo preguntas, solo confirmó la dirección y me dio un precio. Colgué, con el pulso firme, sabiendo que era la decisión correcta. Mientras esperaba, caminé por la casa, revisando mi lista. La mesa de la cocina, una herencia de mi abuelo, no era mía para llevármela, pero las sillas las compré el año pasado después de que mi madre se quejara de las viejas. Las etiqueté con notas adhesivas, marcando lo que se quedaba y lo que se iba. El proceso fue metódico, casi calmante, como si estuviera reclamando pedazos de mi vida. Evité pensar en mis padres o en mi hermana, concentrándome en la tarea. Cada artículo que marcaba era un recordatorio, este era mi trabajo, mi dinero, mi hogar. Alrededor de las 10, sonó el timbre. Era doña Elvira, nuestra vecina de enfrente, una mujer amable de unos 60 años que siempre nos traía galletas en Navidad. Me había visto por la ventana, caminando de un lado a otro, y vino a ver cómo estaba. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. No le conté sobre el testamento ni la decisión de mis padres, eso se sentía demasiado crudo, pero admití que estaba sacando cosas. Es complicado, dije, forzando una sonrisa. Me apretó el brazo. Siempre has sido buena con esta casa. Pase lo que pase, no te lo mereces. Sus palabras me golpearon fuerte, y contuve las lágrimas, agradecida por su apoyo. Don Guillermo, otro vecino, pasó poco después, con las botas de trabajo todavía polvorientas de su turno de la mañana. Conocía bien a mi abuelo, siempre intercambiando historias sobre viajes de pesca. Este lugar significaba mucho para él, dijo, mirando a su alrededor.
Y para ti. Asentí, incapaz de hablar. Su amabilidad me dio fuerza, un recordatorio de que no estaba sola, aunque mi familia me hubiera dado la espalda. Les di las gracias, prometiendo explicarles más tarde, y se fueron con un silencioso asentimiento, dejándome con mi trabajo. Los de la mudanza llegaron al mediodía, un equipo de 3 hombres con una furgoneta blanca. Los guié por la casa, señalando los artículos etiquetados. Trabajaron rápido, llevando el sofá y la televisión al camión, envolviendo la lavadora en mantas para evitar arañazos. Verlos llevarse mis cosas se sintió extraño, como si estuviera desmantelando mi vida, pero también correcto. No le iba a dar a mi hermana un viaje gratis. Cristina volvió a llamar, confirmando nuestra hora de reunión y recordándome que guardara los recibos de los costos de la mudanza. Esto refuerza tu caso, dijo. Asentí, mi resolución endureciéndose. Para el final de la mañana, la casa se sentía más vacía, pero yo me sentía más fuerte. Mis padres y mi hermana pensaban que podían borrar mi lugar aquí. Estaban a punto de aprender lo contrario. A media tarde, la casa se sentía hueca, mis pertenencias se habían ido con los de la mudanza. Estaba de pie en la sala de estar, sus paredes desnudas resonando con la ausencia del sofá y la televisión que me había llevado. El silencio fue roto por un golpe seco en la puerta. La abrí y encontré a mi hermana, Teresa, de pie allí, con la maleta a sus pies, los ojos entrecerrados como si ya fuera la dueña del lugar. Había volado desde Monterrey, probablemente pensando que entraría en una casa completamente amueblada. Me preparé, sabiendo que esto no sería civilizado. Teresa me empujó al pasar, sus tacones resonando en el suelo de madera. ¿Dónde está todo?, espetó, examinando la sala de estar vacía. Su voz era aguda, cargada de un sentimiento de derecho. Me crucé de brazos, quedándome junto a la puerta. Me llevé lo que es mío, dije, manteniendo un tono uniforme. Se dio la vuelta, con la cara enrojecida. ¿Tuyo? Mamá y papá dijeron que esta casa es mía ahora. No tienes derecho a desvalijarla. Di un paso adelante, mi voz firme pero fría. Yo pagué por ese sofá, la televisión, la lavadora. Todo lo que me llevé. Tú no contribuiste ni un centavo. Sus ojos se abrieron, pero no retrocedió. Te crees con derecho porque aportaste algo de dinero, replicó. Esta es mi casa ahora, Sofía. Estás fuera. El aire chisporroteaba de tensión. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar. No has estado aquí en años, dije. Yo mantuve este lugar en pie mientras tú estabas en Monterrey, ignorándonos. Teresa se rió, un sonido áspero y amargo. Oh, por favor. Te quedaste aquí por lástima, haciendo el papel de la hija buena. Mamá y papá me eligieron por una razón. Sus palabras me hirieron profundamente, pero no me inmuté. Eligieron mal, dije, acercándome. No sabes ni la mitad de lo que he hecho por esta familia. Recorrió la casa furiosa, revisando la cocina, el sótano, su cara poniéndose más roja con cada rincón vacío. Las sillas. Las cortinas, gritó, volviéndose hacia mí. Te lo llevaste todo. Sostuve su mirada. Solo lo que yo pagué. ¿Quieres una casa? Amuéblala tú misma. Las manos de Teresa temblaban mientras sacaba su teléfono, su voz temblando de rabia. Eres increíble. Voy a llamar a mamá y a papá. Ellos se encargarán de ti. Me encogí de hombros, apoyándome en la pared. Adelante. No están aquí. Se quedó helada, confundida. ¿Qué quieres decir? No di más detalles, solo observé mientras marcaba, sus dedos torpes. Teresa caminaba de un lado a otro en la cocina, con el teléfono en la oreja, su voz subiendo de tono mientras hablaba con mi madre. ¿Ha vaciado el lugar, mamá? Está vacío. Permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Colgó, mirándome con furia. Vuelven de Cholula esta noche, dijo, con un tono venenoso. Estás acabada, Sofía. No respondí, solo señalé la puerta. Ya sabes dónde está la salida. Agarró su maleta, murmurando por lo bajo, y salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que el marco tembló. Me quedé allí, con el corazón acelerado pero mi resolución firme.
Teresa pensaba que podía entrar y reclamarlo todo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cerré la puerta con llave, lista para el siguiente movimiento. Esa noche, estaba en el apartamento de Cristina en el centro de Puebla, con mis pertenencias guardadas de forma segura en un almacén cercano. Mi teléfono no paraba de vibrar, el nombre de mi madre aparecía en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz, sabiendo lo que venía. Teresa los había llamado desde Cholula, y ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus decisiones. No estaba lista para escuchar sus voces. Todavía no. En su lugar, tomé un café en la encimera de la cocina de Cristina, el peso de los últimos 2 días asentándose en mis huesos. Cuando finalmente escuché el mensaje de voz, la voz de mi madre era chillona, casi irreconocible. Sofía, ¿qué has hecho? Hay un extraño en nuestra casa. La voz de mi padre interrumpió, cargada de incredulidad. Un hombre dice que es el dueño ahora. Explícate. No devolví la llamada. La verdad era que se habían encontrado con una realidad que ellos mismos habían creado. Cristina había actuado rápido, haciendo valer el testamento de mi abuelo para impulsar una reclamación legal que expuso su engaño. La casa se había vendido discretamente, legalmente, a un nuevo propietario, un inversor local que aprovechó la oportunidad de comprar una propiedad en Puebla. Yo no había orquestado la venta, pero había puesto en marcha el proceso al hacer valer mis derechos. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez era mi padre. Respondí, manteniendo la voz firme. Papá, no voy a volver, dije antes de que pudiera hablar. Ocultaste el testamento de mi abuelo. Intentaste darle mi casa a Teresa. Balbuceó, sus palabras una mezcla de ira y conmoción. Estábamos protegiendo a la familia. No puedes simplemente. Lo interrumpí. Protegiste a Teresa, no a mí. El testamento era claro. Esto es culpa vuestra. Colgué, con las manos temblando pero mi resolución firme. Mi madre llamó a continuación, su tono agudo con acusación. Sofía, nos estás destrozando. Ven a arreglar esto. Respiré hondo, mi voz fría. He terminado de arreglar vuestros errores. Habla con Cristina sobre el testamento. Terminé la llamada, silenciando mi teléfono. Cristina se sentó frente a mí, con su computadora portátil abierta y papeles esparcidos. Están entrando en pánico, dijo, con la mirada aguda. El nuevo propietario tiene la escritura. No pueden deshacer esto. Asentí, mirando mi taza de café. La casa por la que había luchado, en la que había invertido mi vida, se había ido, no porque quisiera venderla, sino porque las acciones de mis padres me habían forzado a ello. Sentí una punzada de pérdida, pero también un extraño alivio. Me habían subestimado, pensaban que me derrumbaría bajo presión. Se equivocaban. Mis padres siguieron llamando, dejando mensajes de voz que se volvían cada vez más desesperados. Sofía, somos tu familia, suplicó mi madre en uno. No puedes hacernos esto. No respondí. Cada mensaje se sentía como un peso, pero me negué a cargarlo. El testamento de mi abuelo era mi escudo, la prueba de que esta casa estaba destinada a mí. No fui yo quien rompió la confianza, fueron ellos. A medida que avanzaba la noche, me senté con Cristina, planeando mis próximos pasos, sabiendo que nunca volvería a esa casa ni a las mentiras que contenía. Meses después, estaba de pie en mi nuevo apartamento en Puebla, la luz del sol entrando a raudales por la ventana. Había construido una vida propia, libre del peso de las expectativas de mi familia. Había conseguido un trabajo en una firma de marketing local, una empresa pequeña pero vibrante donde mis ideas eran valoradas. Mis días estaban llenos de reuniones, cafés en la cafetería de la calle y noches tranquilas arreglando mis muebles, mi sofá, mi televisión, las piezas por las que había luchado por conservar. No había hablado con mis padres ni con Teresa desde aquella noche en casa de Cristina, y había bloqueado sus números. El silencio fue pesado al principio, pero me dio espacio para respirar, para redescubrir quién era sin su sombra. Me enteré por un amigo en común que Teresa había tenido que apresurarse a comprar una nueva casa en Monterrey. Esperaba heredar nuestra casa familiar gratis, pero al venderse, tuvo que usar sus ahorros. La noticia no me alegró, pero sentí que era justo. Había asumido que podía tomar lo que no era suyo, y ahora estaba aprendiendo el costo de esa arrogancia.
La imaginé en su pulcra vida de Monterrey, firmando papeles de la hipoteca, quizás lamentando sus palabras hacia mí. No me detuve a pensar en ello. Mi enfoque estaba en el futuro, no en sus problemas. Mis padres enfrentaron sus propias consecuencias. Sin la casa, se habían mudado a un pequeño alquiler en las afueras de Puebla, muy lejos de la casa que habían intentado controlar. La noticia se extendió rápidamente, y nuestra unida comunidad vecinos como doña Elvira y don Guillermo, que me habían apoyado, no ocultaron su decepción. La reputación de mis padres, antes sólida, se desmoronó cuando la gente se enteró de que habían ocultado los deseos de mi abuelo. También tenían dificultades económicas, sin ninguna propiedad que usar como garantía y con los honorarios legales acumulándose por sus intentos fallidos de impugnar la venta. No sabía los detalles, y no quería saberlos. Sus decisiones los habían llevado hasta aquí, y yo había terminado de cargar con su fardo. Cristina se convirtió en mi ancla, llamándome regularmente, sus instintos de abogada todavía agudos. Había finalizado los procedimientos legales, asegurándose de que la venta se mantuviera y mis derechos estuvieran protegidos. Un día, tomando un café, sonrió y dijo, «Eres más fuerte de lo que nunca te dieron crédito». Le devolví la sonrisa, sintiendo la verdad en sus palabras. Había pasado años infravalorándome, invirtiéndolo todo en una casa que pensaba que me definía. Pero esta terrible experiencia me enseñó algo más profundo. Mi valor no estaba atado a ese lugar ni a su aprobación. Estaba en mi capacidad de alzar la voz, de poner un límite, de elegirme a mí misma. Establecer límites fue la lección más difícil. Cortar el contacto no fue por ira, fue para proteger mi paz. Había dado demasiado durante demasiado tiempo, tratando de complacer a una familia que no me veía. Ahora lo sabía mejor. Caminaba por las calles de Puebla, pasando por los fuertes, sintiéndome más ligera. La vida que estaba construyendo no era perfecta, pero era mía, construida bajo mis propios términos. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.